No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. Cuando vi su cabeza inclinada sobre su hombro izquierdo, pensé que yo también estaba muerta. Esa frase fue el detonante, fue la frase dicha en el momento indicado para comenzar esta historia, ¿no? Esta historia que nos llevó a mí, a mi padre y a mi hermana Mariana a hacer un luto familiar, ¿no? Por mi madre, por Facundo, por lo que podría haberle ocurrido a mi padre, ¿no? Y esa frase dicha en un restaurante argentino en Madrid fue la que nos llevó a escribir este libro, Facundo Cabral, Crónica de sus últimos días, que ahora está en ebook. Y nos llevó también a conectar con tanta gente, con tantos lectores. No te imaginas la cantidad de mensajes de cariño y de amor hacia Facundo que hemos recibido durante todos estos años. Yo encuentro que no es un libro triste, nunca quisimos que fuese un libro triste. Comienza con el asesinato, termina con el asesinato, aparte es una noticia que todo el mundo conoció, esa noticia corrió el mundo, se especuló muchísimo alrededor del asesinato de Facundo. Pero lo que quisimos ante todo es que se tratase, o que la gente entendiera, que estábamos narrando una historia de amistad, una historia que, como dice Jaime Bailey, el escritor Jaime Bailey aquí en la reseña del libro, dice que es el sentimiento más noble que hay en la vida, y así lo pensamos papá y yo, ¿no? Fue una relación muy larga, de muchos años, con etapas más o menos cercanas, pero no solamente un amigo, sino una persona que mi padre admiraba profundamente. Entonces esta es la crónica de los 7 días que Percy Llanos y Facundo Cabral pasaron en Nicaragua y en Guatemala, básicamente. Hay un montón de anécdotas divertidas. A mí me gusta mucho contar una que ocurrió no en esos últimos 7 días, pero que sí que lo recuerdan aquí en el libro. Ocurrió entre Alberto Cortés y Facundo Cabral cuando se fueron a presentar al Teatro Teresa Carreño en Caracas, en Venezuela, que venían enfadados, venían peleados, un tema de egos, no lo sé, venían enfadados. Y la primera noche Alberto tuvo que cantar solo porque Facundo dijo que se encontraba mal. Mi padre y yo lo llevamos a la enfermería, y cuando regresa en backstage, o sea, ahí detrás, en bambalinas, tras bambalinas, lo vamos llevando con una silla de ruedas. Y en ese momento Alberto estaba cantando El amor desolado, ese momento de me quite la vida para no matarla. Y todo el mundo hace... Y en ese momento, cuando la gente se pone de pie a aplaudir, Facundo dice: Che, Percy, creo que mañana tengo que volver, ¿viste? Porque toda esta gente vino acá por mí. Otra cosa que sí queríamos destacar mucho en el libro es que había un ambiente durante esos 7 días como de señales constantes, ¿no? O sea, por ejemplo, hablaban muchísimo de la muerte, hablaron mucho de la vida. Facundo era un tío que estaba tan acostumbrado a viajar y había ido tantas veces a los mismos sitios que no se detenía mucho a hacer turismo. Pues esos últimos 7 días sí quiso quedarse admirando la belleza, ¿no? Del lago Atilitlán, por ejemplo, de los 7 colores, o de Quetzaltenango, o en Nicaragua, ¿no? Como que tuvo más tiempo de dedicarse a disfrutar de la belleza del mundo, ¿no? Como si presintiese algo, ¿no? Y de hecho, en el último concierto, ese vídeo rueda por YouTube, él dijo: me despido de todos ustedes que fueron mis compinches en la vida, porque mañana solo Dios sabe lo que va a ocurrir. Y mirad lo que ocurrió, ¿no? Me gusta mucho la parte donde hablan de la muerte. Hablaban mucho de la muerte en estos días, ¿no? Pero decían en qué ciudad te gustaría morir, o qué te gustaría que dijese tu epitafio, ¿no? Y esa parte donde le pregunta a mi padre en qué ciudad te gustaría morir, y él dice: bueno, pues me da igual un poco, yo he sido ciudadano del mundo, ¿no? Pero me gustaría que fuese en domingo, porque todas las ciudades son iguales en domingo. Y luego al final acaban los dos reconociendo que, por más de que han viajado el mundo, han vivido en muchos sitios, tienen tanto que agradecer a tantos países del mundo, pues son muy porteños o muy argentinos, ¿no? Entonces, muy tangueros más bien, ¿no? Porque mi padre era de Córdoba, pero muy tangueros.
y recuerdan ese tango que dice: moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las 6. De las partes más difíciles de escribir o más duras de escribir o en las que más lloré escribiendo fue, bueno, obviamente el principio y al final, ¿no? Porque sabemos lo que ocurrió, pero sobre todo en las escenas en donde mencionaba a mi madre. Recordemos que 2 meses antes había fallecido mi madre de una muerte muy rápida y muy duro, ¿no? Y una mujer que era muy grande, ¿no? Anita Jiménez. Y estábamos muy destrozados todos. Entonces, a los 2 meses del fallecimiento de mi madre, le ocurre esto a mi padre. Entonces era tanto por procesar, era como que se nos había acumulado el dolor en lista de espera, ¿no? Entonces, cuando tuve que escribir sobre mi madre, sobre la gran Anita, fue muy difícil para mí, pero creo que pude trasladar las emociones, ¿no? Cómo me sentía, y me sirvió desde luego de terapia. Pues yo invito a todo el mundo a que lea este libro, Facundo Cabral, Crónica de sus últimos días, como si pudiesen abrir una ventanita al pasado, hace 9 años, y ver cómo pasó Facundo esos últimos días de vida, ¿no? Para que veáis de lo que habló, lo que comió, lo que dijo, lo que echó en falta, lo que quiso, y cómo fueron esos últimos segundos, porque la única persona realmente que podía saber lo que allí ocurrió era mi padre, que estaba en el asiento de atrás, hablando con Facundo en ese momento en el que el coche es asaltado, ¿no? Y que lo vean como eso, como una historia de amistad, como una historia de superación, en el caso de mi padre, ¿no? De agarrarse a la vida nuevamente. Y los que no conocisteis a Facundo, que vayáis rápidamente a escucharlo porque merece mucho la pena, y que lo descubráis en este libro, que es un homenaje a él. La 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 la